Migrar en el océano no es una decisión. Es una obligación impuesta por la supervivencia. Cada año, millones de criaturas abandonan las pocas zonas seguras que conocen para adentrarse en rutas abiertas donde no existen mapas, fronteras ni refugios. En este mundo inmenso y cambiante, el viaje puede extenderse por miles de kilómetros, atravesando tormentas, corrientes impredecibles y regiones donde el alimento escasea. Muchos parten, pero no todos regresan. En el océano, migrar significa arriesgarlo todo. Bajo la superficie, estas travesías siguen ciclos antiguos que se repiten generación tras generación. Son movimientos silenciosos que conectan continentes, estaciones y ecosistemas completos. A simple vista, el mar parece infinito y estable, pero en realidad está en constante transformación. Temperaturas que cambian, corrientes que se desplazan, zonas que se vuelven hostiles de un momento a otro. En medio de esa incertidumbre, la migración se convierte en una carrera contra el tiempo. En este mega episodio documental exploraremos las migraciones más extremas del océano y descubriremos por qué, para muchas especies, el viaje es tan peligroso como inevitable. Si te apasionan los documentales profundos, reales y sin exageraciones sobre la vida marina, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de ver revela el lado más crudo y fascinante del océano. En el vasto océano, donde la luz del sol apenas roza las profundidades, aparece una figura que parece flotar entre las corrientes como si se tratara de un espíritu marino. Es la mantarraya oceánica. Un gigante que sorprende a cualquiera que tenga la fortuna de verla. Con sus alas inmensas que se extienden como un tapiz vivo bajo el agua, se desplaza con una elegancia incomparable. Pero detrás de esa calma aparente se esconde una vida marcada por viajes agotadores, migraciones que exigen fortaleza, resistencia y un sacrificio que pocas especies están dispuestas a asumir. Las mantarrayas oceánicas no conocen fronteras. Viajan incansablemente a través de mares abiertos siguiendo al plancton, esas diminutas partículas de vida que se convierten en su alimento. Cada año, cuando las corrientes cambian y los océanos se transforman, inician rutas migratorias que pueden abarcar miles de kilómetros. Este impulso no es una elección, es un mandato inscrito en su ser desde hace millones de años. Donde el plancton va, ellas lo siguen, sin importar qué tan lejos ni qué tan peligroso sea el trayecto. Su cuerpo, diseñado para recorrer largas distancias, es un ejemplo de adaptación perfecta. Las alas de la mantarraya se baten lentamente, ahorrando energía, permitiéndole cubrir extensiones que parecen imposibles para cualquier otro pez. Sus movimientos son hipnóticos, como si estuviera volando en cámara lenta bajo la superficie. A simple vista parece un viaje pacífico, pero lo cierto es que cada segundo es una batalla silenciosa contra la inmensidad del océano y los riesgos que lo acompañan. En esas rutas migratorias, la mantarraya oceánica se convierte en presa de depredadores que acechan desde las sombras. Tiburones hambrientos la siguen de cerca, sabiendo que un descuido puede significar la oportunidad de atacar. Aunque su tamaño impone respeto, no la libra de ser vulnerable. Una emboscada bien planeada puede terminar con su vida en cuestión de segundos. El océano no perdona, y para estas criaturas, cada migración es un juego constante entre la vida y la muerte. Las tormentas son otro enemigo mortal en su viaje. Cuando las corrientes se agitan y las olas golpean con furia, la mantarraya se ve obligada a luchar contra fuerzas descomunales. Sus alas,
diseñadas para el deslizamiento suave, se convierten en velas atrapadas por los vaivenes del mar. Algunas logran sobrevivir a esas pruebas naturales, otras quedan exhaustas y no consiguen completar su travesía. Así de frágil puede ser la existencia en un mundo gobernado por fuerzas que no entienden de piedad. Pero si los peligros naturales son intensos, los creados por el ser humano son todavía más letales. Durante sus migraciones, muchas mantarrayas entran en contacto con barcos de gran calado que surcan las mismas aguas. Colisiones con hélices, choques imprevistos y redes invisibles se convierten en trampas mortales. Lo que debería ser un camino marcado por la naturaleza se transforma en un campo minado donde la probabilidad de no regresar aumenta cada año. Las redes de pesca industrial son, quizás, una de las mayores amenazas en su migración. Aunque las mantarrayas no son su objetivo principal, terminan atrapadas accidentalmente, incapaces de liberarse. Estos incidentes, conocidos como captura incidental, provocan la pérdida de innumerables individuos cada temporada. Es una paradoja cruel. Criaturas que realizan viajes extraordinarios terminan quedando prisioneras en obstáculos que no existían en su mundo ancestral. Y aún así, la mantarraya oceánica continúa migrando. La razón es simple, no tiene alternativa. Su alimento depende de estas rutas, su supervivencia está atada a ellas. Abandonar el viaje sería abandonar la vida. Este impulso, este mandato biológico, es lo que la convierte en un ejemplo fascinante de resiliencia. No importa cuántos obstáculos encuentre en el camino, seguirá recorriendo el océano, una y otra vez, generación tras generación. Su presencia en mar abierto es vital para el equilibrio de los ecosistemas. Al desplazarse en busca de alimento, contribuyen a mantener el flujo de nutrientes, participan en el control de poblaciones de plancton y fortalecen la cadena alimenticia marina. Cada migración no es solo un viaje personal, sino una labor silenciosa que sostiene la vida en los océanos. Sin ellas, el delicado balance de los mares cambiaría de maneras impredecibles. Las mantarrayas también son capaces de realizar saltos fuera del agua durante sus viajes. Estas acrobacias, que pueden alcanzar varios metros de altura, son un misterio para la ciencia. Algunos creen que se trata de un método de comunicación entre ellas, otros sugieren que es una forma de librarse de parásitos, y hay quienes piensan que es simplemente un gesto de energía, una demostración de su fuerza en medio de trayectos extenuantes. Lo cierto es que esos saltos nos recuerdan que la migración no es solo sufrimiento, también está llena de momentos de vitalidad y esplendor. Los científicos han seguido a varias mantarrayas oceánicas con dispositivos de rastreo, descubriendo que pueden recorrer distancias que superan las expectativas humanas. Algunas atraviesan océanos completos, cruzando fronteras invisibles que conectan ecosistemas muy distintos entre sí. Este hallazgo no solo demuestra su resistencia, sino también su papel como embajadoras de los mares, uniendo regiones enteras mediante sus viajes. A pesar de su tamaño imponente, las mantarrayas son criaturas pacíficas. No poseen aguijones ni armas naturales para defenderse. Su única estrategia es la huida, el desplazamiento constante. Esto las convierte en símbolos de vulnerabilidad en un océano lleno de depredadores. Su grandeza física no es garantía de seguridad, y cada migración reafirma esa realidad. Son gigantes gentiles que dependen de su resistencia más que de su fuerza para sobrevivir. En algunos lugares del mundo, comunidades costeras ven a las mantarrayas durante sus migraciones. Para muchos, su llegada es un signo de abundancia, un espectáculo natural que atrae visitantes y turistas. Pero también son un recordatorio vivo de lo frágiles que son los ecosistemas marinos. Lo que para el ojo humano es belleza, para ellas es un viaje cargado de incertidumbre y riesgo.
Cada migración de mantarrayas es un relato de generaciones que siguen el mismo patrón. Lo que una madre recorrió, lo repetirá su descendencia, como si estuviera escrito en un mapa invisible dentro de su ser. Esa herencia genética, transmitida durante millones de años, mantiene viva la ruta, aun cuando muchos individuos no logren completarla. Es un legado de supervivencia que trasciende a cada individuo y asegura la continuidad de la especie. Las noches en alta mar son momentos críticos en sus migraciones. La oscuridad convierte al océano en un espacio aún más hostil. Bajo la luna, la mantarraya debe seguir nadando, confiando en sentidos que van más allá de la vista. En esas horas, la tensión se incrementa, pues los depredadores nocturnos aprovechan la penumbra para atacar. Cada brazada es un recordatorio de que detenerse no es una opción. En ocasiones, las mantarrayas viajan en grupos pequeños, una estrategia que parece ofrecerles mayor seguridad. Juntas, se desplazan como si fueran un solo organismo, compartiendo la ruta, sincronizando sus movimientos. Esta unión puede marcar la diferencia en trayectos largos, pues la compañía reduce las probabilidades de caer solas en medio de un océano hostil. Sin embargo, no todas logran mantenerse unidas hasta el final del viaje. Las migraciones también son momentos cruciales para la reproducción. En algunos puntos del trayecto, las mantarrayas aprovechan para aparearse, asegurando la continuidad de la especie. Pero incluso en ese momento de vida nueva, el peligro sigue presente. El acto de reproducirse en medio del viaje significa exponerse, ralentizar el paso y aumentar la vulnerabilidad. La naturaleza parece recordarnos que en el océano no hay instantes libres de riesgo. Cuando una mantarraya muere durante la migración, su cuerpo se convierte en alimento para otros habitantes del mar. Tiburones, peces carroñeros y hasta pequeños organismos aprovechan cada parte de lo que fue un viajero incansable. Nada se desperdicia en el océano. Su sacrificio, aunque triste, se transforma en energía que impulsa a otras formas de vida. La migración mortal se convierte, paradójicamente, en una fuente de continuidad. Los científicos advierten que las poblaciones de mantarraya oceánica están disminuyendo debido a las crecientes amenazas. Cada año, menos individuos logran completar sus rutas. Si esta tendencia continúa, el espectáculo de sus migraciones podría desaparecer en pocas generaciones. Proteger sus rutas migratorias no es solo salvar a una especie, es conservar un símbolo de libertad y majestuosidad que pertenece al océano entero. El misterio de sus migraciones despierta fascinación en todos los que estudian su comportamiento. ¿Cómo logran orientarse en océanos tan vastos? ¿Qué señales utilizan para saber hacia dónde ir? Aún no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que poseen una conexión única con el mar, un instinto que les permite recorrer distancias imposibles para la mente humana. En cada migración, la mantarraya nos enseña una lección de resistencia y propósito. Aunque el trayecto esté lleno de riesgos, ellas continúan, impulsadas por una fuerza invisible que las guía sin descanso. Este acto de fe en la naturaleza es lo que las convierte en símbolos universales de perseverancia. No buscan gloria ni reconocimiento, solo la supervivencia. La visión de una mantarraya deslizándose bajo el agua es hipnótica, pero detrás de esa imagen serena se oculta un relato de sacrificio. Cada movimiento de sus alas esconde el cansancio acumulado de kilómetros recorridos, cada salto fuera del agua refleja la lucha interna por mantenerse con vida. Sus migraciones son, en esencia, un recordatorio de que la belleza y la tragedia pueden coexistir en un mismo ser. Los viajes de la mantarraya no solo son mortales por los riesgos que enfrentan, sino también porque son necesarios. No hay alternativa posible. Esa necesidad las empuja a enfrentar depredadores, tormentas y peligros humanos una y otra vez. La migración es su destino,
y ese destino está lleno de obstáculos que las acompañan desde el inicio hasta el final. Ver a una mantarraya en plena migración es presenciar una danza con la vida y con la muerte. Sus alas gigantes baten el agua con calma, pero cada metro recorrido puede ser el último. Este contraste entre la majestuosidad y el peligro es lo que convierte a sus viajes en uno de los espectáculos más impresionantes del mundo marino. La migración de la mantarraya oceánica es, al final, una metáfora de la propia existencia en el mar. Un viaje inevitable, lleno de belleza, pero también de pruebas que pueden resultar mortales. Y aún así, ellas lo emprenden sin dudar, recordándonos que la vida en el océano nunca se detiene, que cada criatura tiene su papel y que, incluso en la fragilidad, hay grandeza. En las costas rocosas del Atlántico y el Mediterráneo, entre grietas, cuevas y arenas que parecen inofensivas, vive uno de los seres más inteligentes y enigmáticos del océano: el pulpo común. A primera vista, parecería extraño incluirlo en la categoría de migraciones, pues no se desplaza en grandes grupos ni atraviesa océanos como las ballenas o las mantarrayas. Sin embargo, su vida está marcada por viajes cortos, peligrosos y decisivos, migraciones que no buscan horizontes lejanos, sino refugio, alimento y, sobre todo, el cumplimiento de un ciclo de vida implacable que lo empuja a recorrer territorios hostiles. El pulpo común es un maestro del camuflaje. Puede cambiar de color y textura en cuestión de segundos para confundirse con las rocas, el coral o la arena. Esta habilidad es su arma principal en medio de migraciones que muchas veces lo exponen a depredadores. No es un viajero masivo, sino un explorador solitario que se adentra en el mar con una astucia que pocos animales poseen. Cada vez que abandona su guarida para buscar un nuevo hogar o una zona rica en alimento, inicia un trayecto cargado de riesgos mortales. A diferencia de otros animales marinos, el pulpo carece de esqueleto interno o externo. Su cuerpo blando le permite colarse en espacios imposibles, pero también lo vuelve extremadamente vulnerable. Durante sus migraciones cortas, cualquier depredador lo supera en fuerza y velocidad. Su única esperanza es esconderse o escapar en una nube de tinta que confunde al atacante. Estos desplazamientos, que para él son vitales, son un recordatorio constante de su fragilidad en un mundo dominado por gigantes. Las migraciones del pulpo no solo están ligadas a la búsqueda de alimento, también son esenciales en la reproducción. Cuando alcanza la madurez, el pulpo común debe dejar su escondite para encontrar pareja. Ese viaje, que puede parecer sencillo, es en realidad uno de los momentos más peligrosos de su vida. En aguas abiertas, su camuflaje pierde efectividad, y cada metro recorrido lo expone a peces más grandes, tiburones o incluso a otros pulpos que no siempre son amistosos. El cortejo del pulpo es breve y delicado. El macho se acerca a la hembra con precaución, extendiendo uno de sus brazos especializados, el ectocótilo, para transferir los espermatóforos. Es un acto que ocurre una sola vez en la vida del macho, porque tras aparearse, muere. Así, lo que empieza como una migración hacia la reproducción termina en un desenlace mortal, sellado por la biología que lo creó. La hembra, por su parte, también inicia una de las migraciones más trascendentales de su vida. Tras aparearse, debe buscar el lugar perfecto donde depositar sus huevos. Recorre cuevas, grietas y corales, buscando refugio seguro, un escondite protegido de corrientes y depredadores. Allí, colocará miles de huevos que cuidará sin descanso. Ese viaje hacia la maternidad es su última migración, porque no volverá a alimentarse nunca más. Su único propósito será custodiar a sus crías hasta que salgan del cascarón. Este sacrificio materno es uno de los episodios más conmovedores de la vida marina. La hembra deja de cazar, de moverse libremente, y se concentra en oxigenar los huevos,
limpiarlos y protegerlos de cualquier amenaza. Su cuerpo se va debilitando día tras día, hasta que finalmente muere junto a ellos, dejando al océano una nueva generación. La migración de la hembra hacia ese escondite definitivo es un viaje mortal que ninguna puede evitar. A lo largo de estas travesías, el pulpo común demuestra una inteligencia que sorprende a los científicos. Es capaz de resolver problemas, abrir conchas, usar herramientas improvisadas e incluso aprender de la experiencia. Durante sus migraciones, cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o convertirse en presa. Su mente brillante es su mejor defensa en un cuerpo que carece de armadura. Las noches son el momento ideal para que el pulpo inicie sus viajes. Bajo la penumbra, se aventura fuera de su guarida, desplazándose con movimientos fluidos entre las rocas y la arena. Allí busca cangrejos, peces pequeños y moluscos que lo alimentan. Cada salida nocturna es una migración en miniatura, un riesgo que repite una y otra vez durante su vida. Lo que para nosotros puede parecer un paseo, para él es un salto entre la vida y la muerte. El pulpo común también enfrenta un enemigo moderno, la pesca intensiva. En muchas regiones, es un manjar muy apreciado, y su captura masiva ha reducido considerablemente sus poblaciones. Sus migraciones, que ya eran peligrosas por naturaleza, ahora se encuentran con trampas, anzuelos y redes. Cada trayecto se convierte en un encuentro inevitable con el peligro humano, lo que multiplica las probabilidades de que no logre regresar a su refugio. Su capacidad de camuflaje, aunque impresionante, no siempre lo salva. Un error, un movimiento en falso o un ataque demasiado rápido puede terminar con su vida en cuestión de segundos. Es en estas circunstancias donde la fragilidad de su existencia se hace evidente. Cada migración breve, cada salida de su guarida, es una apuesta a la que se enfrenta sin garantías. El ciclo de vida del pulpo es corto, apenas de 1 a 2 años. Esto significa que la mayoría de sus migraciones están concentradas en un periodo breve pero intenso. Vive con rapidez, viaja con urgencia y muere tras cumplir con su función biológica. En ese tiempo, el mar se convierte en un escenario de desafíos constantes, donde cada trayecto es decisivo. Una de las imágenes más impactantes de su vida migratoria es la nube de tinta que libera cuando se siente amenazado. Esta cortina oscura no solo confunde al enemigo, sino que también representa el último recurso de un viajero vulnerable. Es un símbolo de la astucia con la que enfrenta el océano, un recordatorio de que, aunque frágil, posee estrategias únicas para sobrevivir en medio de tanto peligro. En las profundidades del océano, donde la luz se desvanece lentamente y el silencio se convierte en un eco eterno, emerge la silueta de uno de los viajeros más enigmáticos del planeta, el tiburón tigre. Su cuerpo, imponente y flexible, se desliza entre las corrientes con una elegancia que solo la naturaleza puede diseñar. Es una criatura que inspira respeto, un depredador solitario que recorre vastas distancias sin detenerse, siguiendo un instinto que se remonta a millones de años. Su viaje no tiene principio ni fin, solo un propósito claro: sobrevivir, avanzar y mantener el equilibrio del océano. Cada año, cuando las aguas cambian su temperatura y las estaciones alteran el ritmo del mar, el tiburón tigre inicia su migración. Desde las costas tropicales hasta los confines del Pacífico, recorre miles de kilómetros con una precisión asombrosa. No hay brújula ni guía, solo el llamado del océano, una voz silenciosa que le indica cuándo moverse, a dónde ir y cuándo regresar. En su andar, el tiburón se enfrenta a lo desconocido: corrientes traicioneras, tormentas repentinas y territorios dominados por otros cazadores. Pero nunca se detiene. Porque en el océano, detenerse es desaparecer. Su cuerpo es una obra maestra de la evolución. Las rayas oscuras que cruzan su piel gris recuerdan al pelaje de un tigre, de ahí su nombre.
Sus ojos, fríos y profundos, parecen leer el alma del mar. Su olfato, finísimo, puede detectar una gota de sangre a kilómetros de distancia, y su oído capta los movimientos de criaturas invisibles bajo las olas. Cada parte de su anatomía está hecha para sobrevivir, para cazar, para migrar. Pero más allá de su aspecto temido, el tiburón tigre es un ser esencial para la vida marina, un guardián que mantiene el equilibrio entre la abundancia y el exceso. Mientras avanza, el tiburón tigre atraviesa fronteras invisibles, zonas donde el agua cambia su color, su densidad, su temperatura. Allí, la vida se transforma. Los cardúmenes se disuelven, los corales desaparecen, y el silencio se vuelve más denso. Es en estos lugares donde el tiburón demuestra su resistencia. Puede recorrer más de 7000 kilómetros sin descanso, impulsado por el ritmo constante de su cola, que lo lleva hacia destinos que tal vez nunca comprenderá, pero que su instinto le ordena alcanzar. Las migraciones del tiburón tigre no son aleatorias. Cada ruta está grabada en su memoria genética, una herencia transmitida a través de generaciones que aprendieron a leer las corrientes y a comprender los secretos del mar. En los océanos tropicales, las hembras preñadas se dirigen hacia aguas cálidas, buscando el refugio ideal para traer nueva vida al mundo. Allí, en bahías tranquilas y poco profundas, la próxima generación de viajeros comienza su historia. Los científicos han seguido sus trayectorias con satélites y transmisores. Han descubierto que algunos tiburones tigre pueden cruzar océanos enteros, y aún así, regresar al mismo punto de partida cada año. Esa precisión, inexplicable y perfecta, demuestra la conexión que estas criaturas tienen con el planeta. Son navegantes silenciosos, que no necesitan estrellas ni brújulas para orientarse. Solo la llamada interna de la Tierra, un pulso que late bajo las olas. Durante su migración, el tiburón tigre encuentra tanto abundancia como desolación. En algunos tramos, el mar le ofrece banquetes de peces, tortugas y calamares. En otros, el hambre se convierte en su única compañía. Pero el tiburón no teme al vacío. Está hecho para resistirlo. Su metabolismo lento y su enorme hígado lleno de aceites le permiten sobrevivir largas travesías sin alimento. Así, avanza, confiando en que el océano, tarde o temprano, recompensará su paciencia. A pesar de su reputación de depredador, el tiburón tigre no es un asesino irracional. Es un regulador del ecosistema, una pieza esencial en la cadena de la vida. Su papel es eliminar a los enfermos, a los heridos, a los que no pueden sobrevivir por sí mismos. Sin su presencia, los mares se desequilibrarían, y el ciclo natural de la vida se rompería. Su instinto, muchas veces malinterpretado, es en realidad un recordatorio de que el equilibrio del planeta depende también del miedo y del respeto. Sin embargo, en su viaje no solo enfrenta peligros naturales. El tiburón tigre también es víctima de la actividad humana. Redes perdidas, plásticos flotantes y ruido submarino interrumpen sus rutas migratorias. A veces, los cambios de temperatura producto del clima desvían sus trayectorias, haciéndolos llegar a lugares donde el alimento escasea. Y aún así, persisten. La resiliencia del tiburón tigre es una lección silenciosa sobre la fuerza de la adaptación y la tenacidad de la vida. En las noches sin luna, su silueta se mezcla con la oscuridad. Sus movimientos son invisibles, pero su presencia se siente. Los peces lo perciben antes de verlo. El mar entero parece contener el aliento cuando pasa. Es entonces cuando el tiburón tigre muestra su verdadera esencia, no la de un monstruo, sino la de un espíritu antiguo que recorre su mundo con propósito. Cada aleta que corta el agua, cada giro de su cuerpo, es una conversación con el océano. Las corrientes le hablan, y él responde. Hay algo casi místico en la manera en que se desplaza, como si conociera los secretos que el mar guarda desde el origen de los tiempos. En su viaje, el tiburón tigre es testigo de la vida en todas sus formas: el nacimiento, la caza, la muerte y el renacer.
Todo ocurre frente a sus ojos, en un ciclo que nunca termina. Los registros más asombrosos muestran a tiburones tigre viajando desde Hawái hasta las Islas Marshall, o desde Sudáfrica hasta el Océano Índico. En cada ruta, el océano cambia su rostro, de aguas claras y cálidas, pasa a zonas profundas y frías. Pero el tiburón no se detiene. Su instinto lo guía con una precisión que desafía la comprensión humana. Muchos científicos creen que el tiburón tigre utiliza el campo magnético de la Tierra como brújula. Otros sostienen que su sentido del olfato es tan sensible que puede seguir rastros químicos a través de miles de kilómetros. Sea cual sea el secreto, lo cierto es que sus migraciones son una prueba viva del poder del instinto. Ningún ser humano podría orientarse con tanta exactitud sin ayuda. Ellos lo hacen naturalmente, como si el planeta mismo les hablara. Pero en su travesía también hay momentos de calma. En aguas tranquilas, el tiburón tigre reduce su velocidad, flotando suavemente como si meditara. No hay prisa. No hay ruido. Solo la respiración del océano y el ritmo pausado de su movimiento. En esos instantes, la vida parece detenerse. Es el equilibrio entre la fuerza y la paz, entre la supervivencia y la contemplación. Cuando cae la noche, el tiburón tigre se convierte en una sombra silenciosa. Su silueta se desliza bajo el reflejo de la luna, entre destellos de plancton que se iluminan con su paso. Nada en su entorno parece advertir su presencia hasta que es demasiado tarde. En estas horas oscuras, los corales se convierten en refugio y las arenas en campos de caza. Lo fascinante es que, pese a su fama de depredador implacable, el tiburón tigre cumple un papel esencial. Mantiene el equilibrio de los ecosistemas costeros, regulando las poblaciones y eliminando a los más débiles, garantizando la salud del océano. Su migración no solo es un viaje físico, sino también un hilo invisible que conecta diferentes mundos marinos. En sus desplazamientos, arrastra consigo nutrientes, altera las rutas de otras especies y contribuye al equilibrio natural del océano. Cada kilómetro recorrido tiene un propósito, aunque parezca que solo se mueve por instinto. Y es que en el fondo, cada viaje del tiburón tigre es una historia sobre la inteligencia del mar, sobre cómo todo, desde las mareas hasta las corrientes cálidas, está diseñado para guiarlo hacia donde debe estar. En su trayecto, a veces atraviesa aguas tan cristalinas que parecen de otro planeta, y otras, zonas turbias donde la visibilidad es casi nula. Pero para el tiburón tigre eso no representa un obstáculo. Posee sensores electroreceptores capaces de detectar el más leve impulso eléctrico en el cuerpo de sus presas. Puede oler una gota de sangre disuelta en millones de litros de agua. Puede percibir movimientos a kilómetros de distancia. Este conjunto de habilidades lo convierte en un viajero perfecto, un sobreviviente nato que entiende el lenguaje silencioso del océano. Las hembras embarazadas realizan migraciones aún más largas, buscando zonas tranquilas y cálidas donde dar a luz. Son viajes de más de 2000 kilómetros, realizados con un propósito inquebrantable, la continuidad de la vida. Esas aguas, elegidas con precisión instintiva, ofrecen alimento y seguridad a las crías durante sus primeros meses. Cuando los pequeños tiburones tigre nacen, ya están solos. No conocen a su madre, pero heredan de ella la brújula interior que los guiará algún día por el mismo camino que ella recorrió. El océano no ofrece garantías. Cada viaje puede ser el último. Las redes, los barcos y la contaminación se han convertido en obstáculos mortales para esta especie. En su búsqueda eterna de alimento y refugio, muchos tiburones tigre terminan atrapados, víctimas de un mundo que no comprende su papel esencial en el equilibrio marino. Y aún así, los que sobreviven siguen migrando, como si el propio mar los empujara a no detenerse jamás. Porque detenerse significaría desaparecer. Su capacidad de adaptación es sorprendente. Puede nadar entre arrecifes tropicales o adentrarse en mar abierto donde la presión y el frío aumentan con cada metro. Es un ser diseñado por la evolución para soportar lo que pocos podrían.
Sin embargo, incluso una criatura tan poderosa como el tiburón tigre no puede escapar de los cambios del clima y la alteración de las rutas migratorias. Algunos científicos han comenzado a notar variaciones en sus recorridos, guiados por corrientes cada vez más cálidas que alteran los ecosistemas costeros. 27. Verlo nadar es observar la perfección del movimiento. Su cuerpo se arquea con elegancia, su cola impulsa con fuerza calculada, y su mirada parece penetrar las profundidades mismas del tiempo. Cada giro, cada inmersión, es una declaración silenciosa de dominio sobre su entorno. Pero también, un recordatorio de lo frágil que puede ser la grandeza cuando el equilibrio natural se rompe. En su viaje eterno, el tiburón tigre no solo sobrevive, enseña. Enseña la disciplina del instinto y el arte de fluir con las corrientes sin perder el rumbo. En los últimos años, los estudios satelitales han revelado rutas sorprendentes. Algunos tiburones tigre viajan desde las Bahamas hasta África, cruzando miles de kilómetros sin descanso. Otros permanecen cerca de las costas del Pacífico, realizando migraciones circulares que se repiten año tras año. Cada individuo tiene un patrón único, casi como una firma en el mapa del océano. Esas trayectorias son testimonio de la precisión con la que la naturaleza ha diseñado su instinto. Ningún error, ninguna duda. Solo propósito. En el vasto lienzo del océano, el tiburón tigre es más que un depredador. Es un guardián de las rutas invisibles del mar. Su existencia misma es un equilibrio entre el miedo y la admiración, entre la amenaza y el respeto. Observar su migración es entender que la vida marina se sostiene en una red tan compleja que basta con perder un solo hilo para que todo cambie. Su viaje es una lección sobre la importancia de conservar lo que no vemos, pero de lo que dependemos todos. En las aguas donde la luz del amanecer se filtra como un suspiro dorado, un grupo de siluetas plateadas corta la superficie del mar. Son los delfines nariz de botella, los navegantes más sociales y carismáticos del océano. Su migración no se mide en kilómetros, sino en la fuerza de su unión. Viajan juntos, se protegen entre sí y se comunican con un lenguaje que, aún hoy, el ser humano apenas empieza a comprender. Detrás de su sonrisa eterna se oculta un instinto ancestral que los guía hacia aguas más cálidas, hacia un destino que solo ellos conocen. El delfín nariz de botella es un símbolo de inteligencia, pero también de conexión. Su migración comienza cuando el mar cambia de temperatura, cuando los bancos de peces empiezan a desplazarse, y el ciclo del océano les indica que es momento de partir. No lo hacen solos. Sus viajes son verdaderas caravanas acuáticas que pueden extenderse por cientos de kilómetros, recorriendo costas, bahías y canales en busca de alimento y seguridad. Cada salto sobre las olas parece un gesto de libertad, pero también una forma de comunicarse, de celebrar la vida en movimiento. En cada viaje, los delfines enfrentan desafíos que pondrían a prueba incluso a los marinos más experimentados. Corrientes impredecibles, depredadores acechando en las profundidades, y la constante amenaza de perder a un miembro del grupo. Pero lo que los hace únicos es su capacidad para permanecer unidos. Cada decisión se toma en conjunto, cada movimiento responde a una sinfonía colectiva. Donde uno va, los demás siguen. Porque para ellos, migrar no es escapar, es sobrevivir juntos. Sus rutas migratorias son tan diversas como los mares que habitan. Algunos grupos se desplazan por los océanos Atlántico y Pacífico, mientras otros prefieren las aguas cálidas del Caribe o el Golfo de México. En cada región, los delfines adaptan su comportamiento a las condiciones locales, aprendiendo del entorno con una flexibilidad que asombra a los científicos. Su sentido del lugar no se basa en brújulas ni mapas, sino en una percepción profunda del sonido, las corrientes y el campo magnético de la Tierra. Cuando un grupo se desplaza, el mar entero parece transformarse. Saltos sincronizados, giros elegantes y chasquidos bajo el agua crean una coreografía natural digna de admiración.
Cada miembro cumple un papel. Las madres protegen a sus crías en el centro del grupo, mientras los más fuertes nadan en los bordes para disuadir posibles amenazas. En medio de la vastedad del océano, esta estructura social es su mayor fortaleza. Ningún delfín se queda atrás. Las migraciones de los delfines nariz de botella no siempre son largas, pero sí constantes. A veces viajan cientos de kilómetros en busca de peces, y otras recorren apenas unas bahías. Lo importante no es la distancia, sino el propósito. Cada desplazamiento forma parte de un ciclo de vida que se repite año tras año, adaptándose a los ritmos del océano. Allí donde el agua se vuelve más cálida y abundante, los delfines regresan. Es como si el mar los llamara por su nombre. A diferencia de muchos animales marinos, los delfines no migran por simple instinto biológico, sino por aprendizaje. Los más jóvenes observan a los adultos, memorizan rutas y reconocen sonidos específicos del entorno. De generación en generación, estas enseñanzas se transmiten como una herencia cultural. Cada grupo desarrolla su propio dialecto, su propio acento en los ecos y chasquidos que usan para comunicarse. Es una civilización submarina que evoluciona en silencio, justo debajo de las olas. Durante sus viajes, los delfines nariz de botella pueden recorrer zonas donde los humanos rara vez llegan. Lugares de belleza sobrecogedora, arrecifes luminosos, canales de manglares, y profundidades donde el azul se vuelve casi negro. A veces acompañan embarcaciones, saltando junto a las proas como si saludaran a los navegantes. Pero detrás de esa alegría aparente, hay un motivo más profundo. Los barcos generan ondas sonoras que pueden ayudarlos a orientarse, a encontrar rutas más seguras. Es una alianza espontánea entre el mar y el hombre, aunque este último no siempre la comprenda. Sin embargo, sus migraciones también están llenas de peligros. Los cambios climáticos alteran las corrientes y modifican los patrones de alimento. Las redes de pesca, invisibles bajo el agua, se convierten en trampas mortales. Y el ruido constante de los motores interrumpe sus comunicaciones, confundiendo su sentido de dirección. En este contexto, cada viaje es una lucha silenciosa por mantener la armonía natural que durante millones de años los ha guiado. Los delfines son criaturas de emoción. No solo sienten miedo o curiosidad, también muestran empatía. Si un miembro del grupo enferma o se debilita, los demás lo rodean, lo ayudan a salir a la superficie para respirar. Este comportamiento solidario ha sido documentado en numerosas ocasiones durante sus migraciones. En medio de un mar inmenso y hostil, ellos eligen cuidar, proteger y esperar. Tal vez por eso, cuando los humanos los observamos, sentimos una conexión inmediata, porque en ellos vemos reflejado lo mejor de nosotros. Las madres delfín son viajeras incansables. Durante meses cargan a sus crías en el vientre y, una vez que nacen, las acompañan en sus primeros viajes migratorios. Las enseñan a respirar, a cazar y a mantenerse junto al grupo. Es una relación tan profunda que los científicos han identificado llamadas específicas entre madres e hijos, sonidos únicos que solo ellos reconocen. En un océano lleno de voces, una madre delfín siempre sabrá cuál es la de su hijo. En sus travesías, los delfines pueden recorrer desde aguas tropicales hasta zonas templadas, ajustando su metabolismo para adaptarse a cada entorno. Lo hacen con una gracia que desafía la lógica. No necesitan descansar mucho. Su cerebro puede permanecer parcialmente activo mientras duermen, permitiéndoles nadar incluso en reposo. Este mecanismo evolutivo es vital durante las migraciones, pues el descanso completo podría significar perder el rumbo o quedar vulnerables ante los depredadores. Los delfines nariz de botella son también guardianes del equilibrio ecológico. Al cazar en grupo, regulan las poblaciones de peces y calamares, manteniendo los ecosistemas marinos saludables. Pero, al mismo tiempo, son vulnerables a los cambios que los humanos provocamos. Un simple aumento en la temperatura del agua puede alterar su ruta de migración,
empujándolos hacia lugares donde el alimento escasea o los riesgos aumentan. Así de frágil es la línea que separa la vida marina del caos. Cuando migran, los delfines no solo siguen a los peces, también siguen al sol. Se desplazan hacia regiones donde las aguas reflejan más luz, donde los días son más largos y los ecos viajan con mayor claridad. Este vínculo con la luz solar parece casi espiritual, como si cada amanecer marcara un nuevo capítulo en su viaje. Y cuando el sol se oculta, las estrellas se convierten en su mapa. Bajo el cielo nocturno, los delfines continúan nadando, guiados por la melodía interna de su propio canto. A medida que avanzan, las corrientes cálidas del trópico los abrazan como un río invisible que los impulsa hacia el norte o el sur, según la temporada. Son migraciones que duran semanas, a veces meses, y que dejan huellas que no se borran. En cada viaje, el grupo se fortalece, las relaciones se afianzan y las historias se repiten. Porque los delfines no solo migran, también recuerdan. En su camino, pueden encontrarse con otros grupos. Algunos se saludan brevemente antes de continuar, mientras otros se mezclan durante días, compartiendo cantos y juegos. Es una danza social que demuestra que el océano no tiene fronteras, solo encuentros. Cada grupo tiene su identidad, pero todos hablan el mismo lenguaje de respeto y colaboración. Una red invisible de comunicación que mantiene al océano vivo. El papel de los delfines en la cultura humana no es casualidad. Durante siglos, los marineros los vieron como símbolos de esperanza, mensajeros de buen augurio en medio de las tormentas. Y quizá tenían razón. Porque allí donde los delfines nadan, el mar parece más amable, más lleno de vida. Sus migraciones no solo marcan el pulso del océano, sino también el del corazón humano que los observa. A veces, las migraciones los llevan a zonas costeras donde el contacto con los humanos se vuelve inevitable. Muchos turistas los admiran, pero pocos entienden la complejidad de su viaje. No están allí por casualidad. Cada salto, cada aparición cerca de la orilla, responde a un patrón que ha sido perfeccionado por generaciones. Los delfines conocen el mar como nosotros conocemos las calles de una ciudad. Cada rincón, cada corriente, cada sonido. En estas travesías, los jóvenes aprenden el arte de la supervivencia. Aprenden a usar el eco, a cazar con precisión, a evitar peligros. Cada experiencia, cada encuentro, deja una marca. Con el tiempo, esos jóvenes se convertirán en líderes de nuevos grupos, continuando la tradición migratoria que los une. Es un legado invisible, una escuela flotante donde el conocimiento se transmite en cada salto sobre las olas. A medida que los delfines avanzan, el océano parece abrirles paso. Las corrientes cambian, los cardúmenes se dispersan, los rayos del sol iluminan su camino. Todo parece coordinarse con una armonía que solo la naturaleza puede crear. Observar su migración es como presenciar una sinfonía sinfónica sin director visible. Cada nota, cada pausa, cada movimiento, está perfectamente sincronizado. Sin embargo, no todo es armonía. Los cambios en el nivel del mar, la contaminación plástica y el ruido constante están alterando las rutas que antes recorrían sin dificultad. Los delfines, sensibles al sonido, sufren desorientación por el ruido de los motores y las exploraciones submarinas. Muchos grupos se desvían, se separan o se adentran en zonas peligrosas. Aún así, siguen migrando. Porque el instinto de avanzar siempre es más fuerte que el miedo. Cada vez que una manada de delfines se lanza al horizonte, hay un mensaje oculto en su movimiento. La vida siempre busca un camino. No importa cuántas barreras aparezcan, el océano sigue siendo su hogar y su destino. Verlos nadar en formación es ver el espíritu de la cooperación en su forma más pura. Un recordatorio de que la fuerza del grupo supera cualquier adversidad. En ocasiones, durante las migraciones, los delfines forman alianzas con otras especies marinas. Acompañan ballenas, siguen tiburones o se mezclan con bancos de atunes.
Estas asociaciones temporales les permiten aprovechar los movimientos de otros animales y compartir zonas de caza. Es un ejemplo de cómo la naturaleza coopera en su propio lenguaje, sin competencia, sin egoísmo, solo equilibrio. Cuando el viaje llega a su fin, los delfines regresan a las aguas donde nacieron. Allí, el ciclo vuelve a comenzar. Los nuevos nacimientos marcan el inicio de otra generación que heredará las mismas rutas y los mismos sonidos. Para ellos, migrar no es un evento, es una forma de vida. Una tradición que se renueva con cada ola. Y mientras el mar los recibe de nuevo, todo parece quedar en calma. Pero bajo esa tranquilidad, la historia continúa. Los delfines descansan, se alimentan y se preparan para la próxima temporada. Su viaje no tiene un destino final, solo pausas temporales en el gran movimiento del océano. Porque el verdadero sentido de su migración no es llegar, sino seguir. En un mundo donde el ruido humano domina la superficie, el eco del delfín nariz de botella sigue resonando como un canto de esperanza. Nos recuerda que el océano aún tiene voz, que todavía hay armonía bajo las olas. Cada migración es una oración silenciosa al equilibrio natural, una súplica para que nunca dejemos de cuidar el hogar que compartimos. Y así, cuando el sol se eleva sobre el horizonte y una bandada de delfines salta en sincronía, el océano parece sonreír. Su viaje continúa, como lo ha hecho por millones de años, desafiando la distancia, la adversidad y el tiempo. Su historia es la del mar mismo, poderosa, frágil y eterna. Los delfines nariz de botella nos enseñan que migrar no es huir, sino avanzar. Que la unión es la clave para sobrevivir en un mundo cambiante. Y que, mientras haya mares por recorrer, su canto seguirá guiando a las generaciones futuras. Porque cada migración, cada salto y cada suspiro bajo el agua, es una declaración de vida, un recordatorio de que el océano, como ellos, nunca deja de moverse. En las aguas tranquilas y luminosas de los mares templados, donde los rayos del sol se filtran en destellos dorados, flota una criatura tan delicada que parece hecha de luz y movimiento. Es la Aurelia aurita, conocida también como la medusa luna. Su cuerpo translúcido y sus pulsaciones hipnóticas evocan la calma del océano en su forma más pura. A primera vista, parece frágil, casi etérea, pero bajo esa apariencia de vulnerabilidad se esconde una maravilla biológica que ha sobrevivido millones de años, resistiendo cambios climáticos, extinciones masivas y la acción del ser humano. La Aurelia aurita no tiene cerebro, corazón ni huesos, y aún así vive, siente y responde al entorno con una precisión admirable. Su estructura gelatinosa está compuesta en un 95% de agua, y su forma circular se asemeja a una luna flotante. Sus movimientos son lentos, rítmicos, como el latido de un corazón líquido. Cada contracción la impulsa hacia arriba, mientras el agua la devuelve suavemente hacia abajo, creando una danza sin esfuerzo que parece suspendida entre la vida y el sueño. Bajo su campana transparente, 4 lóbulos en forma de herradura se dibujan con claridad. Son sus órganos reproductores, de color rosado o púrpura. Esa simetría perfecta la convierte en una de las medusas más reconocibles del mundo. Flota en grupos que pueden extenderse por kilómetros, formando lo que los científicos llaman blooms o floraciones, un fenómeno tan hermoso como misterioso que transforma el mar en un paisaje de cristales vivos. A diferencia de los depredadores marinos de sangre caliente, la Aurelia aurita no caza con violencia ni persigue a su presa. Su estrategia es la paciencia y la suavidad. Utiliza sus tentáculos finos, cargados de diminutos nematocistos, para atrapar diminutos organismos como plancton y larvas. Luego los conduce hasta su boca central, donde son digeridos lentamente. Es la caza sin prisa, el equilibrio entre necesidad y quietud. En su aparente fragilidad, hay una eficiencia que desafía cualquier lógica humana. Su ciclo de vida es tan fascinante como su apariencia. Comienza como un diminuto plánula,
una larva que se adhiere a una roca o superficie sólida del fondo marino. Con el tiempo, se transforma en un pólipo, una pequeña estructura que puede clonarse a sí misma, formando colonias idénticas. Luego, mediante un proceso llamado estrobilación, el pólipo libera medusas jóvenes llamadas éfiras, que crecen y se convierten en adultas. Así, una sola medusa puede dar origen a decenas de nuevas vidas, perpetuando su linaje con la precisión de una maquinaria natural perfecta. Una de las características más asombrosas de la Aurelia aurita es su capacidad de regeneración. Si una parte de su cuerpo es dañada, puede reconstruirse con rapidez, reorganizando sus células de manera casi mágica. Este proceso, conocido como morfogénesis, ha inspirado estudios científicos sobre regeneración humana y envejecimiento. Algunos investigadores ven en ella una pista hacia los secretos de la inmortalidad biológica, una posibilidad que desafía la comprensión moderna de la vida. Pero su existencia no está exenta de amenazas. La contaminación del mar, el aumento de la temperatura y la disminución de sus depredadores naturales, como las tortugas o algunos peces luna, han provocado un aumento descontrolado de las poblaciones de medusas en muchas regiones del planeta. Lo que para los científicos es una oportunidad de estudio, para los ecosistemas puede ser un desequilibrio. Las floraciones masivas bloquean la luz solar, afectan a los peces jóvenes y alteran el ciclo natural del océano. Paradójicamente, la Aurelia aurita se ha convertido en una sobreviviente del caos humano. Donde otras especies perecen, ella prospera. Puede vivir en aguas contaminadas, con poco oxígeno y altos niveles de nutrientes. Su adaptabilidad es tan grande que algunos expertos la llaman la vencedora silenciosa del cambio ambiental. Su éxito es un reflejo de la resiliencia de la vida, pero también una advertencia sobre el impacto que el ser humano deja en los mares. En las noches tranquilas, cuando la luna brilla sobre el mar, su cuerpo se vuelve un espejo del cielo. Algunas especies de medusas poseen bioluminiscencia, y aunque la Aurelia aurita no produce luz propia, su transparencia refleja los destellos de las aguas circundantes, creando una ilusión mágica. En esos momentos, el océano parece un firmamento invertido, y ella, una estrella líquida flotando entre las sombras. Su historia evolutiva es antiquísima. Los fósiles más antiguos de medusas datan de más de 500 millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios. Sobrevivió a todas las glaciaciones, a todas las extinciones masivas, adaptándose sin resistencia, dejando que el mundo cambiara mientras ella seguía pulsando al ritmo del mar. Su secreto parece estar en esa capacidad de ceder, no luchar, de fluir con la corriente en lugar de oponerse a ella. La Aurelia aurita nos enseña una lección profunda: la suavidad también es una forma de fuerza. En su aparente pasividad, en su manera de existir sin esfuerzo, hay una sabiduría natural que contrasta con la obsesión humana por controlar. Su vida no tiene prisa, ni miedo, ni ambición. Simplemente es. Su transparencia nos recuerda que no todo lo valioso debe ser visible o tangible. Los científicos han descubierto que la Aurelia aurita puede ajustar su tamaño y metabolismo según la disponibilidad de alimento. En tiempos de abundancia, crece rápidamente, y en escasez, reduce su tamaño para sobrevivir con menos energía. Es un organismo perfectamente equilibrado, un ejemplo de eficiencia ecológica. Todo en su cuerpo está al servicio de la supervivencia sin desperdicio. Su relación con la luz es también un misterio fascinante. Aunque carece de ojos como los nuestros, posee receptores de luz distribuidos en su campana, lo que le permite orientarse según la intensidad lumínica. Así sabe cuándo acercarse a la superficie o descender a las profundidades. Es como si el mar la guiara, y ella respondiera a sus señales invisibles en una conversación silenciosa que lleva millones de años repitiéndose. A veces, las corrientes arrastran a las aurelias hacia playas y bahías, donde quedan atrapadas en aguas poco profundas. Para los bañistas, su presencia puede ser inquietante, pero su picadura, aunque molesta, es leve y rara vez peligrosa.
Sin embargo, lo que para algunos es un encuentro casual, para otros es una experiencia hipnótica. Observar una medusa flotando en calma es como mirar el tiempo detenerse. Es ver la eternidad en movimiento lento. Las imágenes microscópicas de su tejido revelan un universo de simetrías perfectas, como si cada célula supiera su papel en una coreografía invisible. En su sencillez hay un orden sublime, una armonía que solo la naturaleza puede componer. La Aurelia Aurita no piensa, pero sabe. No decide, pero actúa con exactitud. Es la demostración viviente de que la inteligencia puede existir más allá del pensamiento. Los océanos están cambiando, y con ellos, las medusas también. Algunas poblaciones de Aurelia Aurita han comenzado a aparecer en lugares donde antes no sobrevivían, adaptándose a nuevas temperaturas y salinidades. Su expansión es un reflejo de la nueva era marina que el planeta atraviesa, una era en la que solo los más flexibles resistirán. En ese sentido, ella es la voz del futuro del océano. Algunos científicos han propuesto utilizar las medusas como bioindicadores de contaminación o incluso como fuente de biomateriales para la medicina. Su colágeno único y su estructura elástica podrían servir para crear tejidos artificiales o curas regenerativas. Así, una criatura milenaria podría ayudar al ser humano a sanar su propio cuerpo, cerrando un círculo de aprendizaje entre especies. Y sin embargo, pese a toda la ciencia que la rodea, la Aurelia Aurita sigue siendo un misterio. Ninguna descripción logra capturar la sensación de verla flotar libre, iluminada por el sol filtrado entre las olas. En ese instante, el mar parece respirar a través de ella. Es el alma del océano hecha forma, un recordatorio de que la vida no necesita complejidad para ser perfecta. Su transparencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Vivimos rodeados de ruido, de velocidad, de opacidad. Ella, en cambio, existe sin esconder nada. Su cuerpo es claro, su movimiento es sincero. Todo en ella está expuesto, vulnerable y, sin embargo, eterno. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la dureza, sino en la claridad y la calma. Mientras los científicos siguen estudiando sus secretos, las Aurelias continúan su viaje sin destino, dejándose llevar por las mareas. No conocen fronteras, ni rutas, ni patria. Son la personificación del fluir. Y en ese flotar constante, en esa entrega total al ritmo del mar, encontramos la esencia misma de la vida, existir sin resistencia. Cuando el día termina y la luz se apaga en el horizonte, la Aurelia Aurita sigue pulsando bajo la superficie, invisible pero viva. Su cuerpo vibra con cada ola, como si respirara al compás del planeta. Y mientras el resto del mundo duerme, ella continúa su danza silenciosa, eterna, recordándonos que el océano no descansa, que la vida, en su forma más pura, sigue latiendo incluso en la transparencia más absoluta. De pronto, el océano se vuelve plata. No es un reflejo del sol, es un río vivo formado por miles y miles de cuerpos diminutos que avanzan como si fueran una sola mente. Las sardinas aparecen primero como un brillo lejano, como una nube que se mueve en el horizonte submarino. Y cuando te acercas, entiendes que no estás mirando peces. Estás viendo una migración masiva, una de las fuerzas más impresionantes de la naturaleza. Aquí, el mar no es solo agua. Es carretera. Es mapa. Es destino. Las sardinas migran porque el océano les está hablando con señales invisibles. Temperatura, alimento, corrientes, cambios mínimos que ellas sienten antes de que nosotros podamos imaginarlos. En este viaje, no se trata de explorar, se trata de llegar. Porque para estos animales pequeños, quedarse quietos casi nunca es una opción.
lo más impactante es cómo se mueven. Sincronizadas, compactas, precisas. Cada giro parece una coreografía perfecta, como si todas recibieran la misma orden al mismo tiempo. No hay líderes evidentes, no hay una sardina comandante, y aún así el grupo actúa como un solo cuerpo. Es como ver una tormenta organizada, una vida colectiva nacida del instinto. Y aunque desde afuera se vea hermoso, por dentro es tensión pura. Cada sardina avanza sabiendo que el océano no está vacío. Sabe que hay ojos mirando desde la distancia, cuerpos esperando el momento, sombras que no pertenecen al agua. Porque una migración así no solo es un viaje, es una señal luminosa para todo el ecosistema. Cuando el cardumen crece, el agua cambia de densidad visual. El paisaje se vuelve vibración. El sonido, aunque no lo oigas como en la superficie, se siente, burbujas, movimientos, presión. Es como si el océano se preparara para un evento enorme. Y lo está haciendo. Porque cuando las sardinas migran, el mar entero se activa. La primera regla de una sardina es simple: no te separes. Estar solo en el océano es como estar perdido en una ciudad gigante sin refugio. En cambio, el grupo es escudo, confusión, camuflaje. Si el depredador no puede elegir un objetivo, duda. Y si duda, la sardina gana segundos. En el océano, los segundos son vida. A veces el cardumen se estira como un camino interminable. Otras veces se encoge como una pared compacta. Cambian de forma con una rapidez que parece imposible, como si el agua fuera un espejo que se rompe y se vuelve a unir. Y en cada cambio, hay una razón: evitar una emboscada, esquivar una corriente traicionera, o simplemente seguir el rastro del alimento que flota invisible. Pero el océano no les da tregua. Porque incluso cuando no hay un ataque, la migración cansa. Pequeños cuerpos, miles de kilómetros, hambre constante, energía limitada. Cada sardina debe comer cuando puede y moverse cuando debe. No hay descanso cómodo en mar abierto. Solo el ritmo y la urgencia de seguir. Y entonces, llega ese instante que lo cambia todo. El agua se siente más fría. Las sombras se multiplican. Las sardinas aprietan el cuerpo contra el cuerpo como si quisieran convertirse en un solo ser, imposible de romper. Algo viene. Y cuando algo viene en el océano, casi siempre tiene hambre. De pronto, el cardumen gira en seco, como si alguien hubiera encendido una alarma silenciosa. No vemos al depredador todavía, pero ellas sí lo sienten. Un movimiento mínimo, una vibración diferente, una presión que se acerca. El océano puede parecer calmado desde lejos, pero desde adentro está lleno de señales que solo los animales entienden. Los primeros cazadores aparecen como destellos rápidos alrededor del cardumen. No entran de inmediato, rodean, miden, prueban. Es una estrategia antigua, presionar desde afuera para romper la formación. Porque el secreto del cardumen es la unidad, y el plan del depredador es separarlos. Siempre es el mismo juego, romper el orden. Y en ese momento comienza la persecución. Las sardinas se juntan más y más, como si la desesperación tuviera forma. El cardumen se vuelve una masa compacta que se mueve a toda velocidad. Desde afuera parece una esfera brillante, hipnótica, perfecta. Pero dentro, es un torbellino de instinto.
A esta formación se le conoce como bat ball, una bola de carnada viva. Es uno de los espectáculos más impresionantes del océano, porque lo que estás viendo no es solo movimiento, es supervivencia colectiva. Las sardinas hacen esto porque una esfera es más difícil de penetrar, más difícil de leer. Confunden al enemigo con el número. Y aquí viene el detalle más duro. La esfera protege al grupo, pero también atrapa a cada individuo en una decisión imposible. Porque si sales, te expones. Si te quedas, te aplastas. El océano obliga a elegir entre dos riesgos, y no hay opción perfecta. Solo la opción que te da una posibilidad. El agua se llena de destellos, como si hubieran lanzado monedas al mar. Las sardinas brillan, giran, se apilan. Hay instantes en que la esfera parece respirar, se expande, se contrae, vuelve a girar. Es una defensa viva, construida en tiempo real, como si el océano estuviera viendo una inteligencia colectiva nacer frente a sus ojos. A veces los depredadores se acercan y se alejan, buscando el punto débil. No necesitan atacar todo el tiempo. Solo necesitan provocar pánico. Porque el pánico rompe patrones. El pánico abre huecos. Y un hueco en un cardumen es una puerta. En la superficie, el mundo también se suma al caos. Desde arriba, aves marinas detectan el movimiento como una señal brillante. Ellas no ven sardinas como animales pequeños, ven energía, ven oportunidad. Y cuando caen desde el cielo, parecen flechas vivas entrando al agua, marcando el inicio de otro nivel de peligro. Lo impresionante es que en una migración mortal no existe un solo enemigo. Existen varios, y aparecen en cadena. Mientras unos presionan desde los lados, otros atacan desde arriba, otros esperan desde abajo. El cardumen queda rodeado por todas las direcciones. Y es ahí donde el océano se vuelve un tablero cerrado. Por eso, en el corazón de esta migración hay una verdad brutal. No se trata de ser el más fuerte, sino de no ser el elegido. Esa es la supervivencia en miniatura. La sardina no tiene armadura, no tiene gran tamaño, no tiene velocidad infinita. Tiene grupo. Y tiene reflejos. Aún así, el grupo no siempre alcanza. Hay momentos en que el cardumen se rompe como una tela que se rasga. Una parte se separa. Otra parte se compacta más. El océano abre una grieta, y esa grieta es el instante donde la historia cambia para muchos. Y sin embargo, lo que más sorprende no es la pérdida, es la resistencia. Porque incluso después de un ataque, incluso con el cardumen más pequeño, las sardinas no se detienen. No se quedan flotando en tristeza. La migración continúa, como si el tiempo no pudiera esperar. El mar no tiene pausa. Cuando el peligro se aleja por un momento, el cardumen se estira de nuevo. Vuelve a tomar forma de río. Respira. Se reorganiza. Es como si se reconstruyera en segundos, como si la vida tuviera la capacidad de rearmarse rápidamente para no colapsar. Esa reconstrucción es, quizás, lo más impresionante de todo. Pero no todo el peligro viene de la naturaleza. En algunas rutas, el mayor riesgo no tiene dientes ni alas, tiene redes, tiene motores, tiene rutas humanas. El mar se cruza con el mundo de arriba, y allí la migración se vuelve todavía más incierta. Porque en ese encuentro, la sardina no puede razonar el peligro. Solo lo sufre. Y aún así, ellas siguen.
Siguen porque el océano las llama. Siguen porque sus cuerpos están diseñados para moverse. Siguen porque la vida, para ellas, es una flecha hacia adelante. Y aunque su historia parezca pequeña, es una historia que sostiene el mundo marino entero. Porque cuando las sardinas migran, no solo están sobreviviendo, están alimentando a miles de vidas. Son el combustible del océano. Son la base de cadenas enormes. Son la energía que permite que otros animales crezcan, se reproduzcan, resistan sus propios viajes. Su migración es una tragedia para algunas, pero una oportunidad para muchas especies. Por eso, cuando hablamos de migraciones mortales, no hablamos de crueldad sin sentido. Hablamos de equilibrio. El océano funciona como un sistema donde cada movimiento tiene consecuencia. Y las sardinas, pequeñas como parecen, son una de las piezas más importantes de ese mecanismo. Cuando la luz del día cambia y el agua se vuelve más oscura, el cardumen se comporta diferente. Hay más tensión, más apuro, más compactación. La noche en el océano no es descanso, la noche es un territorio donde el riesgo crece. Y el cardumen lo sabe, incluso sin saberlo. A veces, en la penumbra, el brillo de las sardinas se siente como un faro. Y eso es lo que las hace vulnerables. Porque en la oscuridad, cualquier destello se delata. Por eso se cierran más, por eso giran con más fuerza, por eso parecen una tormenta apretada, intentan esconder su propia luz. Y aquí llega una imagen que parece imposible. El cardumen, agotado, reducido, pero todavía vivo, avanzando como si tuviera una misión sagrada. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de lo que perdió, sigue moviéndose. La migración no es un evento, es un impulso. Y ese impulso no se apaga fácilmente. Cuando la sombra aparece bajo la superficie, el océano parece volverse más silencioso. No porque el mar calle, sino porque algo enorme está pasando. La ballena gris se mueve como una montaña viva, lenta y constante, como si el agua fuera su hogar desde antes de que existieran los mapas. La ballena gris no migra por capricho. Migra porque el océano tiene estaciones, porque el alimento aparece y desaparece, porque la vida exige moverse. En aguas frías se encuentra abundancia para alimentarse, en aguas más cálidas se encuentra la oportunidad de traer una nueva vida al mundo. Entre esos dos puntos existe un camino largo, incierto y a veces mortal. Y ella lo recorre una y otra vez, como si obedeciera una ley antigua escrita en el cuerpo. Al verla avanzar, uno podría pensar que no siente miedo. Pero el miedo aquí no se muestra como en tierra. En el océano, el miedo es cálculo, controlar la energía, escoger rutas, evitar zonas peligrosas, proteger a los más vulnerables. La ballena gris no puede permitirse el pánico, porque el pánico gasta fuerza. Y en un viaje largo, cada gramo de energía cuenta. Hay migraciones que son rápidas y brutales. La de la ballena gris es épica. Es un maratón donde el cuerpo se convierte en historia, cicatrices, marcas, arrugas, y esa piel que parece guardar recuerdos. Porque en este viaje no solo se recorre distancia, se enfrenta frío, corrientes, tormentas y, en muchos casos, amenazas invisibles que vienen del mundo humano.
Lo más conmovedor es que muchas veces este viaje no lo hace sola. A su lado, pegada a su ritmo, viaja una cría. Un cuerpo pequeño comparado con el gigante que lo acompaña, pero inmenso en significado. Esa cría no entiende la magnitud del recorrido. Solo sabe seguir. Solo sabe respirar cuando la madre respira. Solo sabe que en ese mundo de agua, ella es el refugio. Imagina lo que significa para una madre ballena. No solo debe sobrevivir ella, debe garantizar que su cría llegue. Debe enseñarle a moverse, a respirar, a mantener la distancia adecuada, a no separarse. Debe ser escuela y escudo al mismo tiempo. Y aunque no lo veamos como un abrazo, su cuerpo es un abrazo permanente, una pared gigante entre la cría y el peligro. En mar abierto, el peligro puede venir en forma de cansancio. La ballena gris gasta energía cada vez que sube a respirar, cada vez que empuja el agua con su cola, cada vez que ajusta su rumbo. Es un gasto constante, como una cuenta regresiva biológica. Y lo increíble es que aún así parece calma, como si supiera que el único camino es seguir. La superficie se abre y el soplo aparece como una exhalación de vida. Ese momento, tan simple para nosotros, es crucial. Respirar en el océano es una negociación, subir lo suficiente, tomar aire y volver a bajar sin perder el ritmo. Para una cría, ese movimiento es aprendizaje. Para la madre, es control. Porque un error de tiempo puede ser peligroso en aguas agitadas. A veces la ballena gris viaja cerca de la costa. Y esa cercanía tiene sentido, ofrece ciertas protecciones, rutas conocidas, corrientes más manejables. Pero también la acerca a otro mundo, el de los barcos, el ruido, las rutas humanas. La migración, entonces, se convierte en un cruce de caminos entre la naturaleza y la civilización. En el océano moderno, uno de los peligros más duros no se ve como depredador. Se oye como vibración. Se siente como un rugido constante bajo el agua. El ruido de embarcaciones, motores y actividad humana puede alterar rutas, dificultar la comunicación, aumentar el estrés. Para un animal que depende del sonido y de la percepción del entorno, ese ruido es como una tormenta permanente. Y aún así, la ballena sigue. Porque su brújula no es un GPS, es el instinto acumulado de generaciones. Es como si su cuerpo recordara el camino. Hay zonas donde la migración se vuelve casi una tradición. Años y años repitiendo rutas similares, siguiendo señales que cambian, pero no desaparecen. La ballena gris es un testimonio viviente de memoria ecológica. Las corrientes pueden ser aliadas o enemigas. Un día empujan, otro día resisten. Y en ese pulso cambiante, la ballena ajusta su forma de nadar, como un navegante que lee el mar con el cuerpo. Cada giro de cola es fuerza. Cada pausa es estrategia. No es lentitud, es economía. Mientras tanto, la cría se esfuerza. Sus movimientos todavía no son perfectos. A veces se acerca demasiado, a veces se queda un poco atrás. Y ahí es donde la madre corrige, no con palabras, sino con presencia. Se posiciona, se mueve de tal manera que la cría entienda, por aquí. En el océano, la guía es física, casi invisible, pero constante. Hay momentos en que el mar se enfurece. Olas altas, viento, cambios bruscos. La ballena no puede salirse del océano. Debe atravesarlo. Y en esos instantes se nota lo que significa ser gigante, no para dominar, sino para resistir. Su masa le da estabilidad.
su experiencia le da paciencia. Pero incluso así, el mar puede cansar a cualquiera. En algunos tramos del viaje, la ballena gris necesita alimentarse o recuperar fuerzas. Pero migrar implica moverse, y moverse implica dejar atrás zonas ricas. Es una decisión difícil, seguir o detenerse. Y cuando hay cría, la decisión pesa doble. Porque si se detiene demasiado, el destino se aleja. Si sigue demasiado rápido, el cansancio aumenta. También existe el peligro biológico, enfermedades, parásitos, heridas. En un cuerpo tan grande, una lesión puede convertirse en un problema serio. Las cicatrices en ballenas no son solo marcas, son capítulos. Cada corte cuenta una historia, un encuentro con algo filoso, un roce, un golpe, una señal de que el mar no siempre es suave. A veces, cerca de la costa, aparecen aves sobrevolando, peces saltando, señales de vida abundante. Son momentos donde el océano parece amable. Pero la migración enseña algo, lo amable puede cambiar en minutos. Un cambio de corriente puede alejar el alimento. Una tormenta puede caer sin aviso. Un encuentro con una embarcación puede ser inesperado. Y sin embargo, hay una belleza impresionante en este viaje. La ballena gris rompe la superficie y deja ver su espalda marcada, su piel rugosa, su movimiento pesado y noble. Verla es como ver un planeta moverse. Y esa belleza tiene un propósito, llegar a las aguas donde la vida nueva pueda nacer con más seguridad. Cuando se acerca a zonas de reproducción, el agua se vuelve más cálida. El cuerpo, que venía soportando frío, siente el cambio. Pero el descanso nunca es total. Porque en aguas cálidas también hay peligros, depredadores oportunistas, estrés, y para las crías, la vulnerabilidad de ser pequeñas. La cría, en particular, es el punto más frágil de toda la historia. Porque su piel es nueva, su fuerza es limitada, y su experiencia es cero. Aún así, está aquí, en el viaje más largo del océano, aprendiendo a ser ballena en tiempo real. Y esa imagen es profundamente humana, aprender mientras sobrevives. La madre ballena puede ser paciente, pero también es firme. En momentos de riesgo, su cuerpo se convierte en escudo, colocándose entre la cría y cualquier amenaza. No es una escena tierna como en los dibujos animados, es estrategia pura. Proteger significa posicionarse, empujar el agua, cambiar el rumbo, mantener la cría a salvo. Y llega un punto en que el viaje se siente como una victoria, aunque aún no termine. Porque cada kilómetro recorrido es un kilómetro ganado contra el cansancio. Cada respiración es un todavía. Cada amanecer en el océano es una prueba de que no se rindieron. La migración de la ballena gris no se celebra con ruido, se celebra con continuidad. Pero el mar es grande, y la ruta no siempre es directa. Algunas ballenas se desvían, ajustan, cambian dependiendo del año, de la temperatura, de la disponibilidad de alimento. La migración es un guión flexible escrito por el océano, y cada temporada puede cambiar una escena completa. En años difíciles, el viaje se vuelve más mortal. Cuando la comida escasea o las condiciones cambian, el cuerpo llega con menos reservas. Y para una madre con cría, eso es un riesgo enorme. Porque el cansancio no es solo incomodidad, es peligro real. La energía se convierte en frontera. Aún así, ver a la ballena gris avanzar es ver determinación.
Es ver a un animal que no negocia con el destino, pero sí negocia con el esfuerzo. Es una migración que se gana a pulso, que se logra a base de insistir. La ballena no corre hacia su meta. La ballena insiste hacia su meta. Cuando por fin el mar se tranquiliza y la luz se vuelve más suave, la ballena parece flotar con más calma. Es un respiro del océano. Un momento en que el viaje no se siente como batalla. Y en esos momentos, el documental se llena de una emoción extraña, esperanza. Porque parece que, esta vez, sí lo lograrán. Pero incluso la esperanza tiene sombra. Porque la migración no termina solo llegando, termina sobreviviendo al retorno, termina repitiéndose, termina sosteniéndose año tras año. Es un ciclo que exige sacrificio continuo. Y ahí está la grandeza, no es un evento único, es una vida entera moviéndose. Mientras la ballena gris se aleja, queda una sensación de respeto. No por ser gigante, sino por ser perseverante. Por soportar el viaje. Por proteger. Por llegar. Es una historia que se siente como una promesa. Si sigo, quizá llego. Y eso, en cualquier especie, es poderoso. Y justo cuando la ballena se pierde en la distancia, el documental cambia otra vez de tono. Porque ahora vamos hacia un tipo de migración aún más extrema, la que no solo cruza kilómetros, sino que se lanza hacia profundidades que parecen otro planeta. Donde la luz desaparece, el frío aprieta y el cuerpo entra en modo supervivencia total. En la playa, el elefante marino parece un animal fuera de lugar. Su cuerpo es enorme, pesado, casi como si la gravedad lo estuviera ganando. Se arrastra con esfuerzo, levanta la cabeza lentamente, y a veces su respiración suena como un motor cansado. Pero esa imagen es una trampa. Porque el verdadero elefante marino no vive en la arena, vive en el océano. Y su migración es una de las más extremas del planeta. Todo empieza en tierra, donde se reúnen en colonias densas, llenas de tensión. Hay cuerpos por todas partes, voces, empujones, miradas de competencia. No es un descanso antes del viaje, es un campo de fuerzas donde se decide quién domina, quién se reproduce, quién aguanta. Aquí, la migración no solo es distancia, también es jerarquía, supervivencia social. En medio de ese caos, destacan los machos más grandes. Parecen montañas de músculo y cicatrices. Se mueven poco, pero cada movimiento pesa. Sus cuellos, sus marcas, su postura, todo indica que han vivido guerras. Y lo más impresionante es que muchas de esas cicatrices no son solo del mar, son de otros elefantes marinos. Porque antes de migrar, algunos ya han tenido que sobrevivir a una batalla. Pero el océano llama, y cuando llega el momento, la colonia cambia. Uno por uno, empiezan a dirigirse hacia el agua. Lo hacen con esa torpeza terrestre que engaña, y justo cuando tocan el mar, ocurre la transformación. Es como si el cuerpo recordara quién es. El animal pesado se vuelve hidrodinámico. La lentitud se convierte en precisión. En el agua, el elefante marino es otra criatura. Su movimiento es fluido, eficiente, casi silencioso. Deja atrás la playa como si dejara atrás una máscara. Y entonces inicia el verdadero viaje, mar abierto, distancia enorme, hambre constante. Aquí no hay rocas para esconderse, no hay refugio, no hay pausa cómoda. Solo agua, y más agua. La migración del elefante marino tiene una diferencia brutal frente a la mayoría, no es solo horizontal.
No es solo ir de un punto a otro. Es vertical. Es bajar. Bajar hasta donde la luz deja de existir. Bajar hasta donde el océano se convierte en presión, frío y oscuridad total. Su migración es, literalmente, un descenso al abismo. Cada día se repite el mismo patrón, navegar y sumergirse. Subir a respirar, bajar a cazar. Y cuando decimos bajar, no hablamos de unos pocos metros. Hablamos de profundidades que para nosotros serían imposibles. Lugares donde el agua aprieta el cuerpo con fuerza brutal. Lugares donde el mar parece otro planeta. Y lo más increíble es que, para el elefante marino, ese abismo no es un lugar excepcional, es su rutina. Baja, se mueve, busca alimento en la oscuridad y vuelve a subir. Una y otra vez. Como si su vida fuera una serie de apuestas diarias. Cada inmersión es una decisión: gastar energía, arriesgarse, cazar o debilitarse. Porque en mar abierto, no comer es morir lentamente. No hay despensa. No hay mañana. La migración exige energía constante, y la energía solo llega si el elefante marino logra atrapar alimento en un mundo sin luz. Es una historia de supervivencia pura, el cuerpo como herramienta, el instinto como guía. En esas profundidades, el elefante marino se mueve como una sombra grande. No hay paisajes coloridos, no hay arrecifes que brillen. Solo oscuridad. Y aún así, allí abajo existe vida, peces, calamares, criaturas que se esconden y aparecen como destellos. El elefante marino debe encontrarlas, perseguirlas, capturarlas, sin desperdiciar demasiado esfuerzo. Cada inmersión tiene un límite invisible, el aire. Aunque parezca fuerte, sigue siendo un mamífero que respira. Debe administrar su oxígeno como si fuera oro. Debe bajar y volver con precisión. Y en esa precisión hay tensión, porque si se excede, el precio puede ser fatal. En el océano profundo, no hay segundas oportunidades. Mientras tanto, el cuerpo cambia. Con el paso de los días, el elefante marino pierde peso, quema reservas, se desgasta. Migrar es pagar con el cuerpo. Por eso, cuando vuelven a tierra, muchos regresan más delgados, marcados, agotados. La migración deja huella como un testigo silencioso de lo que vivieron. Y no es solo cansancio, es frío. Aunque el elefante marino tiene grasa para protegerse, el océano profundo muerde. El agua fría roba energía. La oscuridad desorienta. La presión es constante. El cuerpo debe estar diseñado para soportar todo eso, y aún así no es fácil. Nunca es fácil. Solo es posible. A veces, el peligro no viene del ambiente, sino de algo más grande, algo con dientes y estrategia. En mar abierto, existen depredadores que no dudan. Y aunque el elefante marino sea grande, no es invulnerable. En ciertas zonas, el mar puede convertirse en un territorio de caza. Y el elefante marino lo sabe, por eso su movimiento es prudente, por eso sus decisiones son exactas. Pero aquí hay una verdad que se siente como golpe: el elefante marino no puede dejar de migrar. Su vida depende de ello. Necesita alimento para sobrevivir, necesita regresar para reproducirse, necesita cumplir el ciclo. Es una vida escrita por rutas invisibles. Y la naturaleza, cuando escribe un ciclo, rara vez ofrece caminos fáciles. Cuando sube a respirar, el momento es breve, casi automático. Asoma, toma aire y vuelve a bajar. No se queda flotando por placer. No se detiene a mirar el cielo. Su vida es urgencia, aunque su cuerpo parezca calmado. Es un viajero que sabe que descansar demasiado es atrasarse.
En algunas inmersiones, el elefante marino baja más profundo. En otras, se mantiene un poco más arriba. Ajusta según el alimento, según la energía, según lo que el océano le permite. Es como un minero del mar, explorando capas invisibles, buscando vida donde la mayoría no podría ni existir. Y en medio de esta rutina brutal, hay algo muy humano, la resistencia mental. Aunque no lo pensemos así, estos animales sostienen un estado constante de supervivencia. No pueden distraerse. No pueden cometer errores repetidos. Viven en alerta, en decisión permanente. Y aún así, siguen. Porque seguir es el único camino. En tierra, los vemos como gigantes torpes. Pero en el agua, el elefante marino se vuelve una prueba viviente de adaptación. Su cuerpo está hecho para el mar profundo, para conservar oxígeno, para soportar presión, para moverse con eficiencia. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que estás viendo una especie diseñada por millones de años para sobrevivir en lo imposible. La migración también tiene un final emocional, el regreso. Regresar no es solo volver a la playa, es volver al mundo de la colonia, al ruido, a la competencia. Volver a un lugar donde, después de enfrentar el abismo, todavía debe enfrentar el choque social. Porque la vida no se detiene cuando sales del agua. Cuando el elefante marino emerge cerca de la costa, se siente como si el viaje hubiera sido un sueño oscuro. Pero no lo fue. Está en su cuerpo, en su cansancio, en su mirada, en su forma de moverse. Trae el océano profundo encima, como si fuera un abrigo invisible de experiencia. Y al tocar la arena, vuelve la gravedad. Vuelve el peso. Vuelve la torpeza aparente. Se arrastra, se acomoda, respira fuerte. Y podrías pensar, por fin descansa. Pero la verdad es que en tierra tampoco hay paz total. Hay tensión, hay disputas, hay reproducción, hay lucha. La migración solo cambió de escenario. Los machos grandes vuelven a posicionarse. Los sonidos se intensifican. Las miradas pesan. En este mundo, el tamaño importa, pero también importa la energía disponible. Un macho agotado después de migrar puede perder frente a otro que llegó más fuerte. Así de simple. Así de duro. La migración decide jerarquías. Mientras tanto, las hembras y los jóvenes encuentran su lugar, intentando evitar conflictos, buscando espacio, protegiéndose. Porque en colonias densas, hasta el movimiento puede ser peligroso. Un cuerpo enorme puede aplastar sin querer. Un impulso puede causar caos. Y aún así, este es el lugar donde la vida se renueva. Y aquí está el corazón de la historia. El elefante marino migra para poder volver. No solo para comer. No solo para vivir. También para sostener el ciclo, volver a la colonia, reproducirse, criar. Su viaje no es un acto individual, es una apuesta por el futuro de su especie. Si lo piensas, es una migración que ocurre en dos niveles. El viaje por el océano y el viaje dentro del propio cuerpo. Porque regresa cambiado, más delgado, más marcado, más fuerte de otra manera. Sobrevivir al abismo no te deja igual. Y eso también nos pasa a nosotros cuando atravesamos momentos difíciles, volvemos distintos. Esta migración es mortal porque no perdona el error. Si no comes, te apagas. Si te arriesgas de más, no vuelves. Si te agotas demasiado, pierdes la oportunidad de reproducirte. Todo está conectado.
Todo tiene costo. Y aún así, el elefante marino lo hace una y otra vez, como si el miedo no existiera, o como si existiera y aún así no pudiera detenerlo. Y entonces entiendes por qué el océano es tan impresionante, porque obliga a los animales a convertirse en atletas, estrategas y sobrevivientes al mismo tiempo. El elefante marino no es solo un animal grande, es un viajero del abismo, un explorador de profundidades que nosotros no podríamos visitar sin tecnología. Cuando el sol cae y la colonia se acomoda, queda una sensación de respeto inmenso. Porque la historia no fue solo de distancia, fue de resistencia total. Fue de bajar al lugar más oscuro y volver. De arriesgarse para seguir existiendo. Y eso, en cualquier especie, es extraordinario. Después de recorrer estas rutas oceánicas, queda claro que migrar no es simplemente desplazarse, es sobrevivir en movimiento. Cada trayecto representa una prueba constante donde el instinto, la resistencia y la adaptación determinan quién logra llegar y quién queda atrás. El océano no ofrece garantías, solo oportunidades que deben aprovecharse en el momento exacto. Y cuando ese momento pasa, no siempre hay una segunda oportunidad. Estas migraciones mantienen vivo el equilibrio del mar. Lo que ocurre en un extremo del océano puede influir en regiones lejanas, conectando ecosistemas que a primera vista parecen independientes. Cada viaje forma parte de un sistema mayor, un entramado invisible que sostiene la vida bajo la superficie. Entender estas rutas es comprender que el océano no es un espacio vacío, sino una red dinámica donde todo está interconectado. Si este documental cambió tu forma de ver el océano y sus ciclos invisibles, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este episodio para que más personas descubran la magnitud real de estas migraciones. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales largos y profundos que exploran los secretos más extremos del mundo natural. Nos vemos en el próximo viaje.